Bueno, queridos patitos, hoy, día 20 de noviembre, es un aniversario del fallecimiento de Francisco Franco Bahamonde, un dictador, asesino, sanguinario, golpista, que cada vez está quedando más en el pasado, y por eso es interesante hacer un especial. ¿Y con quién mejor que con alguien que tiene conocimiento directo de la época, que vivió ese momento para la historia? Y no puede ser otro que José Luis Uriz. Es que ricasco. Buenas tardes, Arrachol León, a vuestra disposición. Efectivamente, yo tenía en aquel momento 27 años y ahora tengo 76, o sea que han pasado unos cuantos años. Tenías compromiso político desde hacía prácticamente una década, creo recordar, desde más o menos el 66, primero estudiantil, sindical. Sí. Yo pertenecía a Comisiones Obreras y era miembro del Partido Comunista en su doble vertiente, la obrera y la estudiantil, ¿no? En aquel momento yo estaba en la Escuela de Ingeniero de Telecomunicaciones en Madrid y al mismo tiempo pues trabajaba en mi empresa, en mi fábrica, que era una fábrica que se llamaba Onena, que tenía una sede, aunque era originaria de Navarra, tenía una sede en Madrid, ¿no? Y en esa doble militancia pues tenía mi actividad doble y por tanto clandestina, porque en aquel momento las ideas eran perseguidas y por tanto sí, recuerdo perfectamente aquella madrugada. Fue curioso porque yo tenía un SEAT 600 con el que me desplazaba a trabajar y luego a la universidad y tal, y cuando subí al coche y puse el radio se escuchaba música sacra, ¿no? Todos sabíamos que la música sacra significaba que Franco había muerto, ¿no? Y a partir de ahí pues un poco se desarrollaron todos los acontecimientos, ¿no? Teníamos los miembros del Partido Comunista teníamos la posibilidad de que hubiera un día de los cuchillos largos, que se llama, o sea, que hubiera una limpia a lo bestia de toda la oposición, y la verdad es que un cierto temor me recorrió, ¿no? Luego en casa, a mediodía, con dos camaradas del partido, pues celebramos la muerte del dictador y fue curioso porque nos bebimos un par de botellas de champán, de cava se llama ahora, en aquel tiempo era champán, y en aquel tiempo también las basuras no tenían contenedores, sino que tú lo dejabas en cierto lugar y lo recogían los camiones, ¿no? Tardé en poner esas botellas para la basura, creo que fueron en torno a 5 o 6 meses, para evitar cualquier malentendido, ¿no? Pero sí, lo celebramos. Está feo, pero lo celebramos. Sí, hubo gente que celebró también la muerte de Carrero Blanco 2 años antes, sí, con aquella canción de Carrero Voló, que fue bastante popular en las fiestas del País Vasco. Yo fui protagonista activo de aquello. O sea, yo fui protagonista directo de aquel atentado. Y aunque es un poco largo, si quieres te lo cuento. Sí, dale. Sí, bueno, en aquel tiempo, ya digo, yo estaba en la Escuela de Ingeniero de Telecomunicaciones y ahí teníamos dos tipos de militancias: la gente del Partido Comunista, la gente de la FUDE, que era la Federación Universitaria Democrática de Estudiantes, que pertenecían al FRAP. Dos compañeros de la FUDE, en concreto uno que se llamaba Manolo Briso y Manolo Gamella. Manolo Briso un día se me acerca y sabía que yo tenía un piso, porque era de los pocos que teníamos coche y piso, y entonces me planteó la posibilidad de que un compañero suyo del norte, que estaba muy quemado, pudiera pasar una temporada en mi casa. Yo le dije que no había ningún problema. En aquel momento yo pensaba que era de la FUDE, claro.
Al cabo del tiempo, pues apareció un chaval, Miguel Ángel, me dijo que se llamaba, y pasó en torno a 3 meses en casa. Yo llegó un momento que me mosqueaba porque veía cosas raras y uno era militante, ¿no? Entonces, y un día, estando él fuera, le registré la bolsa que tenía y vi una pistola, ¿no? Entonces, cuando vino por la noche, le comenté: oye, mira, pasa esto, te he registrado y he visto que tenías una pistola. Y entonces me reconoció que era de ETA, que estaba efectivamente quemado, que tenía un momento de peligro y que había decidido abandonar el País Vasco durante un tiempo, ¿no? Posteriormente me dijo que se iba a ir a Bruselas una temporada, desapareció y al cabo de, no sé, 20 o 25 días volví a casa con una persona, con un chaval, que siempre se me quedará esa cara en la memoria. Estuvieron una noche solo y luego al día siguiente me pidieron mantas porque se iban a otro sitio. Yo les dejé una serie de mantas y entonces pues se fueron. Después de unos días volvió, me devolvió las mantas, me dijo que ya se iba definitivamente y ya no le volví a ver. Al cabo del tiempo me mandó una carta desde Bruselas, con 5.000 pesetas, recuerdo perfectamente, en agradecimiento por todas las molestias, ¿no? El día del atentado a Carrero, viendo la televisión, en las fotos que sacaron, vi la foto de la otra persona que vino con él aquella noche, ¿no? Que era un tal, no recuerdo si era Williams o no recuerdo muy bien el apodo, el seudónimo. Él decía en la carta que me escribió que él tenía como seudónimo, como apodo, Buenarruti, el dirigente anarquista, Miguel Ángel Buenarruti. Posteriormente he intentado localizarle y creo que lo último que supe es que estaba en Venezuela viviendo. Bueno, en definitiva, me di cuenta de que había participado de manera indirecta en el atentado. Se lo comuniqué a mi responsable político y me dijeron que si yo salía en escena, que el Partido Comunista no quería saber absolutamente nada de mí. Y esa es mi anécdota, entre comillas, ¿no? Sí, porque el asesinato de Carrero Blanco, que en principio iba a ser secuestro, pero luego parece que decidieron que en vez de secuestro directamente la liquidación, se sucede Carlos Arias Navarro, con ese supuesto espíritu de febrero del 74, que luego quedó en agua de borrajas, con todo lo que significó la enfermedad de Franco, que si dejó temporalmente a Juan Carlos como príncipe, pero también jefe de Estado interino, luego aparentemente se repuso. ¿Se sabía más o menos la enfermedad, qué gravedad había, cuánto podía durar Franco todavía? No se sabía. Se especulaba mucho, pero no se sabía. Lo que sí sabíamos era que podía haber una reacción brutal del régimen. Esa era, digamos, el temor, ese era el temor que teníamos, por lo menos en la gente que militábamos en el Partido Comunista. Por cierto, yo en los años que milité no conocí ni un solo socialista, ni una sola persona de la UGT. Allí en la lucha estábamos fundamentalmente la gente del Partido Comunista y de comisiones obreras. Había alguna gente de la FUDE, creo que era EMC, del MC, aquí era MK, y por ejemplo mi hermana era militante del MC, y luego después gente de la ORT, poca, pero fundamentalmente la gente que luchó en los últimos años, lo que se llama el tardofranquismo, éramos gente de comisiones obreras en el sector obrero y del Partido Comunista en el sector estudiantil. En ese momento, en el año 74, es el momento de la revolución de los claveles en Portugal. Sí, yo fui a Portugal. Eso te iba a preguntar, sí. A ver cómo se vivió desde este lado de la raya.
con mucha ilusión. Yo recuerdo que nos fuimos a Portugal unos días, recuerdo, fantástica, la experiencia fue increíble, ¿no? Con miedo en la frontera, sobre todo a la vuelta, se rumoreaba de que nos podían detener allí, ¿no? Pero bueno, esos debates en la Plaza del Rocío, la Plaza del Rocío, con la gente del Partido Comunista y gente de otros sectores. Estuve en un mitin del Partido Comunista que se interrumpió por la entrada de gente de la extrema izquierda, de allí de Portugal. Fue una cosa que a mí me dejó muy sorprendido, ¿no? Digo, pero ¿cómo es posible que la gente que ha luchado en primera línea en Portugal haya gente de extrema izquierda que los achuche, ¿no? Que los presione? Pero bueno, luego entendí que eso era, en fin, normal. Sí, y sí, ya posteriormente digo, posteriormente hubo un intento de golpe de Estado precisamente en noviembre del 75. Sí, pero cuando fui yo había una sensación de libertad y de ilusión impresionante. La verdad es que volví muy cargado se me cargaron las pilas, porque yo había momentos en que pensaba que a Franco era imposible que nos lo cargáramos, o sea, que no iba a morir nunca, que iba a ser inmortal, porque no veíamos la forma, desde luego, de derrocarle, seguro que no, y de que se muriera físicamente, pues veíamos que era muy difícil, porque el tío aguantaba todo, ¿no? Bueno, al final no aguantó, y el 20 de noviembre del 75 dejó de existir y abrió las puertas de lo que posteriormente fue la transición hacia la democracia, ¿no? Que también la viví en primera persona. Sí, porque esa idea de que Franco murió en la cama es triste, porque hubo que esperar hasta el final de sus días para poder abrir las puertas hacia un nuevo escenario con posibilidades democráticas. Lo que en la época de los documentales de Victoria Prego se decía de las dos debilidades: la debilidad de Franco para poder hacer que el régimen le sobreviviera, y la debilidad de los partidos opositores para obtener una ruptura, dejando atrás todo lo que había sido el franquismo, con una suerte de limpieza, como lo que podía haber sido otros escenarios donde hubo desnazificación, como por ejemplo en Alemania, con la ruptura total con el régimen anterior. Y eso evidentemente es una realidad que no es hecha por un historiador. Tú la viste encima de la mesa como testigo. Sí. Fue curioso, ¿no? Porque en aquel momento yo recuerdo que estábamos en pleno debate dentro del comunismo europeo sobre lo que se denominó el eurocomunismo, ¿no? Que estaba liderado fundamentalmente por Berlinguer, que era el secretario del PCI, del Partido Comunista Italiano, ¿no? Mientras que, por ejemplo, en el Partido Comunista francés, Marché, que era en aquel momento el secretario general, tenía unas opciones diferentes. Al final, Santiago Carrillo se integró en la lista y en la línea del eurocomunismo, ¿no? Y por eso, yo creo que es una de las razones por las cuales la transición española fue relativamente fácil, ¿no? Porque el Partido Comunista, que en aquel momento era el más fuerte a nivel de movilización, luego ya se vio que a nivel de votos no, pero a nivel de movilización sí, estaba en una línea muy diferente a la línea prosoviética, ¿no? Estaba más en la línea de la URSS, ¿no? Para mí fue interesante, aunque en un momento dado, yo cuando Carrillo, en una famosa comida que yo participé, nos informó que había llegado a un acuerdo con Adolfo Suárez para aceptar la bandera bicolor y la monarquía. Yo salí de esa comida en su casa absolutamente convencido que nos había traicionado, ¿no? Luego, posteriormente, me di cuenta de que es que era lo único que se podía hacer para hacer un tránsito por la transición pacífica, ¿no? Creo que no se ha ensalzado la figura de Adolfo Suárez, pero no se ha ensalzado suficientemente
la figura de Santiago Carrillo, aunque luego posteriormente yo me confronté con él y acabé yéndome del Partido Comunista, pero creo que la transición no habría sido igual sin una figura como Santiago Carrillo. Sí, el problema a la hora de ensalzar a este tipo de figuras es que más allá de esas fotografías específicas de estos momentos, como la foto del acuerdo de los pactos de la Moncloa, el acuerdo para la propia Constitución de la legislatura del 77 y la Constitución española, son momentos icónicos con una fotografía, pero esas biografías tienen antes y tienen después. Lo decía cuando hice una reflexión en torno al libro de memorias se llama Memoria de Estío, de las memorias de Miguel Herrero de Miñón. Evidentemente estas figuras tenían un antes. Herrero de Miñón venía de ser representante técnico del ministerio, pero dentro del ámbito del franquismo, y luego tuvo la derivada posterior de salirse de UCD para ir a Alianza Popular, las luchas que tuvo intestinas dentro de este partido. Santiago Carrillo venía de estar en las Juventudes Unificadas en la época de la Guerra Civil, de haber tenido ese tránsito por el exilio, y todo eso pesa a la hora de la biografía, porque si coges estrictamente el tema de la finalización del régimen franquista y la transición, pues hay muchas personalidades brillantes, pero que luego son acusadas de esto o lo otro en función de lo que les pasó antes o después, porque muchos, si hubieran finalizado su vida, ya sea política o su vida directamente en el año 79, pues seguramente serían canonizados, tendrían estatuas, pero como su vida continuó, tuvieron detalles mundanos que para esa biografía canónica de santo, pues igual no son tan edificantes, y ahora en estos tiempos estos elementos se conocen todos. Bueno, Miguel Herrero de Miñón, que acabas de citar, para mí es una de las figuras ilustres de aquel momento, ¿no? Ojalá todo el Partido Popular fuera como Miguel Herrero de Miñón, ¿no? Lamentablemente no es así. Y luego, ahora que has citado lo del Partido Comunista y el exilio, cuando Santiago Carrillo llegó a España, que hay que recordar, supongo que muchos jóvenes no lo sabrán, que pues cómo fue detenido con la peluca y que pasó la frontera disfrazado y que al final efectivamente fue detenido. Yo recuerdo concentraciones a las puertas de la cárcel de Carabanchel pidiendo su libertad. Hubo momentos de tensión dentro del Partido Comunista entre lo exterior y lo interior. O sea, había una diferencia de mentalidad y de psicología e incluso política entre la gente que había luchado dentro de España, como en mi caso, y la gente que había luchado fuera de España. Eso generó muchos problemas además durísimos, ¿no? Pero bueno, yo soy de los que piensan dos cosas. Una, que para mí la transición fue ejemplar. Yo he tenido que escuchar que si el régimen de 78, que tal. Bueno, pues la gente que probablemente, si hubiera vivido en aquella época, se habría escondido debajo de la mesa camilla hasta que pasara el vendaval, ¿no? O sea, que es muy fácil decirlo desde una posición democrática, ¿no? Una situación democrática. Lo difícil era planteárselo allí, ¿no? Y en segundo lugar, que para mí la Constitución es la mejor Constitución que se pudo hacer en aquel momento. Y para mí fue en aquel momento una Constitución de izquierdas, porque la izquierda llevó la iniciativa en aquella Constitución. O sea, creo que además había figuras relevantes, ¿no? Desde Jordi Solitura, por parte del PC, en el caso del PSUV, y hasta Pérez Barba y Enrique Curiel, mi amigo fallecido, que también estuvo ahí muy directamente implicado. O sea, que la izquierda tuvo un peso muy importante. Y eso todavía la gente no acaba de entenderlo, ¿no? Pero voy a decir, es que no lo mismo verlo desde hoy que desde el año 1975. Sí, por eso es interesante tu punto de vista, porque lo que se ha venido a decir en el relato de la transición era que el señor
Ahora se me ha ido el nombre de el muchacho que Torcuato Fernández Miranda, que era el que habló de la ley a la ley, de ir desde las 7 leyes fundamentales del Franco a una octava, que sería la ley para la reforma política, y así hacer que el rey que había juramentado los principios del movimiento en el 69, cuando es propuesto príncipe de España, porque el título de príncipe de Asturias lo tenía Juan de Borbón y Battenberg en el exilio en Estoril, pues establa la idea de no permitir el perjurio del futuro rey, y resulta curioso porque se ha dado la cifra del 27 de noviembre del año 75 en el que se iba a votar la ampliación del plazo o la renovación de la responsabilidad del señor Valcárcel como presidente del Consejo de Estado y también el presidente de las Cortes, que luego el día 22 de noviembre, la juramentación del rey Juan Carlos, establece ese extemporáneo grito de en la memoria de Franco, y todo el mundo mirándose a un lado a otro, ¿qué hace? ¿Qué demonios? Y en principio Franco tenía la idea de mantenerle a este tipo, y quisieron en parte algunos mantenerle con vida para poder llegar a ese día y que pudiera firmar la renovación del cargo, pero no lo hizo y le pusieron a Torcuato Fernández Miranda, entre otros el Marqués de Villaverde. Sí, creo que fue el que sacó las fotos después. Pues yo creo que hay una cuestión, vuelvo a decir, no es lo mismo verlo desde hoy, desde el año 2024, que desde el año 75, ¿no? No tiene nada que ver, la situación era diferente, el ejército tenía un peso específico, hoy en día el ejército es absolutamente imposible que pueda participar activamente en política, pero en aquel tiempo el ejército era un garante del franquismo, ¿no? O sea que pocas bromas con eso. Bueno, de hecho, el 23F de 1981, o sea, nada menos que 6 años después, hubo un intento de golpe de Estado, pero un intento serio, o sea, con los tanques en la calle en Valencia, o sea, no fue ninguna broma. Sí, y entonces, antes había habido lo de la Operación Galaxia, con Inestrillas, el propio Tejero. Eso es. Entonces, realmente, pocas bromas. O sea, los que estábamos activamente en política veíamos que en cualquier momento se nos podía venir abajo todo el andamio. O sea que por eso cuando Santiago Carrillo decía que poliqui, que había que hacerlo con una cierta tranquilidad y pisando en firme, pues a veces los que teníamos más prisa, pues no lo entendíamos. Yo, cuando me hice ya mayor, cuando maduré, me di cuenta de que es que tenía razón, es que había que hacerlo así o no hacerlo, ¿no? Creo que la democracia española es ejemplar, como se inició, ¿no? Que además es histórico que una dictadura se autoinmole, o sea, que se haga el harakiri públicamente en aquellas cortes franquistas, que aún veo la foto de todos los procuradores con sus trajes y sus corbatas. Por ejemplo, había uno que era un tal Cristóbal, que era secretario general del Sindicato Vertical de Artes Gráficas, en el que yo participaba. En aquel tiempo Comisiones Obreras decidió dinamitar por dentro el Sindicato Vertical, ¿no? Y entonces estábamos activamente en el Sindicato Vertical. Ese tipejo, en una calle que está perpendicular a Ferraz, que se llama la calle Luisa Fernanda, que estaba la sede allí del Sindicato Vertical de Artes Gráficas, nos sacó la pistola en una asamblea. O sea, que es que hoy en día eso lo cuentas y la gente se troncha de risa, ¿no? Bueno, pues el secretario general del Sindicato Vertical, en una asamblea de obreros, en la sede, sacó la pistola y nos amenazó con la pistola. O sea, parece como sacado de una película de ficción, ¿no? No, pues eso pasó. Y por tanto, para saber esa historia, a la gente joven les recomiendo que tenga un poco de humildad y que se dé cuenta de que la democracia que tiene ahora se ha producido porque algunos sacrificamos muchas cosas en el pasado, ¿no? Algunas que no entienden, pero que había que hacer. Perdón. Sí, ciertamente había ese debate de ruptura o reforma, si eliminar todo lo anterior, pero las... ¿Cómo? Claro, el debate teórico y práctico diferían. Claro, porque ¿cómo? Pero el problema estaba, vuelvo a repetir, es que había todo un ejército
estaba en manos de los franquistas, no solamente el ejército, todos los instrumentos del Estado, desde los jueces hasta la policía. Sí, porque había habido un intento, torturando y deteniendo. Sí, había habido un intento a través de la Unión Militar, los llamados húmedos, sí, que a semejanza de lo de Portugal, pero que luego tuvieron un mal final. Estuvieron en la cárcel tiempo, ¿no? Pero no, era imposible. O sea, el ejército estaba absolutamente controlado, la justicia estaba absolutamente controlada, la policía estaba absolutamente controlada. Desmontar todo ese entramado. Sí, estaba el Tribunal de Orden Público. Sí, fue un ejercicio de ingeniería política, en mi opinión, ejemplar. Creo que, pero es que hay que recordar que Franco murió en el 75 y en el 82 ganó Felipe González por mayoría absoluta. Es que eso es un milagro, ¿no? O sea, y estuvo gobernando 13 años, o sea que. Sí, hay un elemento interesante, porque antes has dicho las tensiones entre el interior y el exterior del Partido Comunista, aunque no estabas presente, pero luego has podido leer o te lo han comentado gente que estuvo entonces, como Suresnes, que la tensión también la tuvieron en el Partido Socialista con Llopis, el Partido Socialista histórico, y la llegada de los asturianos, de los sevillanos, sí, el Congreso de Suresnes y el Pacto del Betis. Ahí es donde dio el golpe de Estado Felipe González, ¿no? En el PSOE. No, claro, todo esto era muy convulso, o sea, una situación absolutamente convulsa, y por tanto bastante bien nos salió. O sea, bastante bien nos salió. Y creo que, vuelvo a repetir, la democracia actual, que yo creo que es una democracia muy sólida y muy ejemplar, lo es gracias a aquello y a aquella gente que estuvimos en aquel momento, ¿no? Y a sacrificios y a renunciar a cosas. Sí, por ejemplo lo que comentábamos, la bandera bicolor. Sí, y la monarquía, ¿no? Sí, porque la República, el Partido Socialista le llevó a comisión de manera más o menos simbólica para mantener el asunto. Incluso en aquel momento se hablaba de Juan Carlos el Breve como alguien que tal vez iba a durar muy poco. ¿Cómo se veía en aquel momento este asunto? No, yo creo que para mí, vuelvo a recordar, en aquella comida en casa de Santiago, a mí me quedó muy claro posteriormente, dándole vueltas a aquello, ¿no? La monarquía era necesaria, quizás no suficiente, pero era necesaria para poder consolidar la democracia, y la aceptación de la bandera bicolor era igualmente necesaria, no suficiente, pero necesaria para hacer ese tránsito hacia la democracia. En ese pacto tácito con el franquismo, especialmente el franquismo político y militar, necesitábamos que aceptaran al Partido Comunista y que ese tránsito se hiciera con el Partido Comunista, ¿no? Luego nos llevamos un revolcón, porque yo estaba absolutamente convencido que en las siguientes elecciones, en el 78, estaba convencido que el Partido Comunista arrasábamos. Y sacamos 20, creo recordar, 20 parlamentarios. Nos pasó por encima del PSOE a kilómetros de distancia, ¿no? Entonces, yo no entendía muy bien cómo era posible que ese sacrificio que hemos hecho, luego la sociedad no lo reconociera, ¿no? Y ahí me di cuenta de que la democracia era eso, que la democracia era una persona, un voto, y que el mío, que había luchado, no valía más de que el que había tocado los huevos en su casa sin jugarse la vida, ¿no? Que valía exactamente igual. Sí, quizá hubo cierta sensación de frustración de gente que había hecho sacrificios, había apostado desde el compromiso personal, y que, por ejemplo, después de la destrucción de Carlos Arias Navarro, quizá demasiado tarde, en el año 76, y no inmediatamente después de la muerte del dictador, transitando hacia un aparentemente inesperado Adolfo Suárez, había otros que podían haber sido el conde de Motrico, como es Areiza, Fernando Suárez, o Manuel Fraga, que también tenía apetencias por el cargo. Luis Jiménez.
Sí, había una pléyade de gente que tenía cierto predicamento, que podía haber... Sí, y esa terna tiene la historia que tiene, pero ¿cómo se vivió también esa situación en la que un partido de aluvión creado para el momento en torno a la figura de Suárez, a pesar de que en principio no estaba ideado para él, pero él acabó cooptándolo, como es lo que acabó siendo UCD, estuviera durante 5 años, prácticamente, hasta que se pudo dar el tránsito hacia el Partido Socialista? Igual generó frustración en algunos ámbitos. Yo te digo, a mí me generó más frustración que el PSOE nos pasara por encima del PC que ganara la UCD. O sea, yo, bueno, pues entraba en todo lo lógico, ¿no? Sociológicamente España había sido franquista, entonces sí, eso no se borraba de un día para otro. Había que hacer un tránsito ahí. Lo que pasa es que yo pensaba que ese tránsito en la izquierda iba a ser hacia el Partido Comunista. Y me equivoqué, porque ese tránsito se realizó hacia el Partido Socialista. Pero no solamente se realizó hasta el Partido Socialista, sino que 4 años después prácticamente el PC desaparecía. O sea, estuvimos a punto en aquel momento de desaparecer. O sea, que era absolutamente injusto, ¿no? En el 82, creo recordar, no tengo muy claro, en el 82 creo que el PC se quedó en 7 diputados o parlamentarios, no recuerdo muy bien la cifra, pero de ese entorno, ¿no? Entonces, ese fue el error de concepto. O sea, la gente, el tránsito no lo iba a hacer hacia una derecha moderada y luego hacia la izquierda radical, no. Iba a hacerlo hacia la derecha moderada y hacia la izquierda moderada. O sea, no iba a hacer un salto en el vacío, ¿no? Y ahí nos equivocamos todos, los teóricos y los que no lo éramos, ¿no? Pero una vez dicho eso, yo creo que el Partido Comunista nunca entendió qué había pasado. O sea, yo al principio tampoco, ¿no? Y yo creo que lo que había pasado es que yo lo reflexiono así, ¿no? La izquierda se plantea estar en un partido que transforme la sociedad. Y entonces tiene que estar en un partido que tenga capacidad para transformar la sociedad. Y la izquierda se dio cuenta, la izquierda sociológica me refiero, la gente que vota, se dio cuenta de que el único partido capacitado para eso era el PSOE. Porque el PC nunca iba a ser un partido mayoritario de gran tirón electoral, ¿no? Entonces en un momento dado hubo el voto útil para el oeste. Entonces la gente de izquierda dijo, yo voto al Partido Socialista porque es el único que puede transformar la sociedad desde la izquierda. Y el PC no, porque son 4 y el de la moto, ¿no? Y ese es el problema fundamental, ¿no?, que hubo con el Partido Comunista. Sí, efectivamente tengo aquí a mano un libro de una persona que fue importante para el Partido Socialista en ese momento, como es Willy Brandt, desde la SPD, la Fundación Ebert, que evidentemente tuvo un apoyo sistemático para Felipe González, hasta el punto de que aquí detrás, para la publicación española, tenemos a Felipe González con Willy Brandt. Sí, Felipe González es una figura que nunca será bien estudiada. O sea, yo la verdad es que yo me sorprendí con sus resultados, ¿no? Pero bueno, es que lo que olvidamos es que las democracias significan que la gente vota y que hay que respetar lo que vota. Y si a alguien no le votan, pues lo que tiene que hacer es una autocrítica de por qué la gente no le vota. Sí. Y quizás sea porque la sociedad no va por la dirección que ellos creían o nosotros creíamos que debía de ir. Y sí, eso es lo que le pasó al Partido Comunista en aquel momento. O sea, no entendimos qué tránsito estaba haciendo la sociedad española. Y como no entendimos eso, nos castigaron. Entonces, es un poco también lo que le pasa al Partido Popular hoy en día, ¿no? Y dice, pero ¿cómo es posible que, siendo yo el partido que de forma natural debería tener el poder, no lo tenga porque lo tiene el PSOE? Entonces, sí, chico, pues será porque te estás equivocando. Efectivamente, en aquel momento hubo un momento importante para hacer dos planos que son relativamente complementarios, pero hay que saber diferenciarlos. Uno, una esfera de elementos comunes que deben de ser importantes
asumidos en buena medida por grandes mayorías, y dentro de ello puede haber ese juego partidista de yo este enfoque lo veo de esta manera, yo de esta otra manera, la política pública respecto de sanidad, educación, transporte, comunicaciones, los puertos, quiero este o no, voy a apoyar a este aeropuerto y no al otro, que es lo que se hizo en la transición y la Constitución, porque hubo una ponencia con 7 ponentes, los 7 padres de la Constitución, en el que había 3 de UCD, Herrero de Miñón, Gaby Cisneros y el tercero, Pérez Llorca, con Alianza Popular con Manuel Fraga, Soletura por el Partido Comunista, Peces Barba por el Partido Socialista y Miguel Roca y Junyent por Convergencia. En un momento dado, cuando la ponencia iba avanzando, 4 de 7 es la mayoría. 3 de UCD más el de Alianza Popular iban votando mecánicamente, venga, pum, 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 sacando las cosas. Problema, la historia de España. La historia de España en el siglo XIX eran constituciones, hasta 13 en total, que eran de parte. Y cuando había un cambio de gobierno, pues el otro que cambiaba de todo, desde el ujier del ministerio, al ministro, al presidente, la constitución, lo cambiaba todo. Y eso no era posible. Era necesario algo que fuera capaz de transmitir estabilidad, durabilidad. Y ahí se plantó Felipe González precisamente y dijo, no, esto no puede seguir así. Si queréis, esto va a ser una constitución para 5 años. En cuanto el Partido Socialista llegue, la va a cambiar. Y entonces hubo los 2 otros padres de la Constitución que no aparecen en la foto, como son Abril Martorell y Alfonso Guerra, mandatados por Adolfo Suárez y Felipe González, que en un restaurante enfrente del Congreso fueron negociando todos los artículos para que fuera algo acordado de grandes mayorías. Cuidado, hay una figura que aunque no esté en eso que tú planteas, que es Jordi Soletura, que tuvo una gran influencia. Fue uno de los 7 padres de la Constitución, uno de los 7 ponentes. Eso es. Entonces, que era del PSUC, que es el Partido Comunista, pero en Cataluña, ¿no? Partido Socialista Unificado de Cataluña. Pero hay una cosa que yo creo que hoy en día esa Constitución no podría haberse hecho. Habría salido una Constitución mucho más de derechas. Es que eso es lo que no acaba de entender la gente joven de hoy en día. Esa Constitución, si lo analizas con una cierta objetividad, es una Constitución progresista y yo diría que de izquierdas. Por ejemplo, aquí en Navarra, que estamos siempre con la polémica y tal, la transitoria cuarta hoy en día es imposible, porque claro, es que haría falta que hubiera 3/5, que era lo que hubo, ¿no? O sea, es que hacía falta 3/5, o sea que no es imposible. Si uno analiza la Constitución con una cierta objetividad, se da cuenta de que en aquel momento fue la Constitución más progresista y de izquierdas de Europa, sin ninguna duda. Y hoy en día sigue siéndolo, porque hoy en día, con el equilibrio de fuerzas que hay, no sería posible hacer esa Constitución. No sería. Yo rompo una lanza por la Constitución, desde luego. Sí, es una lanza rota a despecho de los que han intentado hacer una enmienda a toda la totalidad del proceso del 78, en los partidos que han surgido, sobre todo los llamados nuevos, que han intentado hacer una suerte de adanismo. Ese adanismo que dice que los que llegan van a hacer el mundo entero nuevo, lo cual es un insulto. Sí, van a tomar el cielo, ¿no? Como sí, el cielo por las armas y el asalto. Es un insulto a todas las generaciones que llegaron antes. Eso está claro. Sí. Pero hay una cuestión que a mí me parece meridianamente clara. O sea, vuelvo a repetir, cuando uno analiza esa Constitución, ¿cómo sería posible, por ejemplo, que el artículo 1 planteara que todo el poder emana del pueblo? Que gracias a ese artículo podemos defender a algunos que también la justicia. O sea, cuando dicen, no, es que los jueces tienen que ser imparcial, y una leche, si la Constitución no dice eso. La Constitución lo que dice es que también los jueces dependen de la decisión popular.
¿cuál es la decisión popular? ¿Dónde está reflejada? En el Congreso. Sí, ahí está reflejada. Ahí ciertamente el sistema DOM, pero bueno. Sí, ahí ciertamente el asunto estribaría en que después de muerto Franco, no habiendo una comisión de la verdad como pudo haber en Irlanda o en Sudáfrica, eso es otra cuestión. Claro, ahí estaría el asunto de la memoria. Como la muerte de Franco, a prácticamente 50 años de vista, ¿qué ha quedado en la imagen de Franco para los españoles y para España? 50 años de muerto. Ha habido una fijación buena de que era un dictador, de que las nuevas generaciones aprenden que aquello era una dictadura y que es un periodo oscuro de la historia de España que debe de quedar en el baúl de los horrores, pero siempre en la galería de los horrores, pero siempre en el museo, enseñándose, diciéndose esto fue así, de esta manera. O se ha desdibujado dejándose un poco al albur de lo que cada persona, cada institución pueda en su foro interno, ¿no?, enseñarlo, siendo algo un poco delicado, como por ejemplo pasa con la Guerra Civil o la Segunda República. Yo voy a decir una cosa polémica, pero yo estoy convencido de que la sociedad de hoy es mucho más analfabeta, políticamente hablando, que la sociedad del 75. O sea, parece mentira, pero ¿cómo es posible que digas eso? Es absolutamente analfabeta. O sea, a las generaciones actuales le hablas de Franco y se piensan que es el último fichaje que ha tenido el Barça este año. O sea, es que es así. O sea, les hablas de Santiago Carrillo, de Herrero de Miñón, de Roca Suñer, de Puyol, de no sé qué, de Arzayus. Y bueno, Arzayus igual lo conozcan un poquito más, pero vamos, y se piensan que son jugadores de fútbol que han fichado los equipos de relumbre, ¿no? O sea, es una sociedad políticamente analfabeta. Y eso es muy peligroso, porque es el caldo de cultivo para los populismos, especialmente de extrema derecha, ¿no? Alvise ha tenido 800.000 votos, sería imposible que tuviera 80.000 votos en el año 77 o 78. No recuerdo cuánto estuvo el Frente Nacional, el señor Blas Piñar. 4 y el de la moto. Sí, tuvo transitoriamente, tuvo un diputado, el mismo, sí. El mismo, sí. Pero vamos, que eso era improbable, vamos. Y no digamos ya a partir del 82, ¿no? O sea, esta sociedad es mucho más inculta, políticamente hablando y socialmente hablando. Sí, porque por ejemplo olvidan el pequeño detalle de que Franco no quería ser enterrado en el Valle de los Caídos, con lo cual al desenterrarlo, al exhumarlo, llevarlo al cementerio del Pardo, en definitiva estaban cumpliendo los deseos del propio ser humano Franco, lo cual evidentemente resulta curioso porque los franquistas prefieren que estuviera en un lugar donde no tenía que estar, porque Franco, hemos dicho, muere el 20 de noviembre del 75 y ahí tienen que estar los caídos. Y él no era un caído, él no cayó en la guerra, como ciertamente el señor José Antonio Aguirre. He dicho Aguirre. Sí. ¿Quién conoce al Lehendakari Aguirre fuera del País Vasco? Otra que evidentemente también es como tú, que la memoria tiene que ser completa. Hubo otra persona, que es Manuel Irujo, compañero de Aguirre, que intentó salvar a esta otra persona, que es José Antonio Primo de Rivera, cuando fue fusilado en Alicante, porque Manuel Irujo tenía la idea de humanizar la guerra y de tratar de salvar vidas. Pues José Antonio Primo de Rivera sí fue un caído, porque murió el 20 de noviembre pero de 1936 y en la guerra civil, pero tampoco tenía que estar en preeminencia en un lugar tan destacado en el altar del Valle de los Caídos, ahí en la Basílica, con lo cual ciertamente era un lugar donde no tenía que estar, y se juntó con otra persona ya muerto, como fue el señor de República Dominicana, ahora no recuerdo el nombre del dictador de República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo, que bueno, pues persiguió a Jesús de Galíndez, que lo secuestró en una estación de metro de Nueva York en 1956, y los dos torturadores
el dominicano y el español de Jesús de Galíndez han acabado juntos en el más allá, en el cementerio del Pardo. Ciertamente es interesante ese final de la muerte de Franco y el llegar a un lugar donde, curiosamente, si me permites la crítica, que no es mía, sino de Iñaki Anasagasti, que dice que en diciembre del 2011, estando Ramón Jáuregui de ministro de Presidencia, teniendo a la mayor parte del Congreso en la disposición de sacar a Paquita la culona, como decía Quipo de Llano, ese gobierno, que estaba a punto de dejar su puesto a Mariano Rajoy, se arrugó. No tuvo valor de afrontar esa exhumación en ese momento, y hubo que esperar a Pedro Sánchez para que hiciera la exhumación y lo llevara el Pardo. Ciertamente es un elemento que revela que aún hoy, aún en el siglo XXI, es un asunto susceptible de polémicas. Sí, pero no debería ser así, ¿no? Porque no tiene sentido que el dictador estuviera en primera división, digamos, división de honor, en un lugar donde había centenares de asesinados por él, ¿no? O de gente que había muerto fabricando, elaborando esa mega cripta, ¿no? Mega lugar donde descansar sus restos, ¿no? No tenía ningún sentido y por tanto creo que lo que mejor ha hecho es lo que hizo el gobierno de Sánchez, ¿no? Menos mal. Llegó tarde, bueno, pues llegó tarde, pero llegó, que por lo menos... Yo últimamente, quizás es la edad, ¿no? Me di cuenta de que lo que me importa es que llegue, ¿no? Las cosas que lleguen, ¿no? Es un poco lo que pasó con mi torturador, ¿no? Con Billy, el famoso Billy. Que yo lo que quería al final es que le quitaran las medallas, ¿no? Ni siquiera, fíjate, ni siquiera ya que lo detuvieran, que lo juzgaran, no, que le quitaran las medallas. O sea, entonces llega un momento en que el pragmatismo pues te come un poquito el terreno, ¿no? Pero bueno, supongo que es un producto de la edad, ¿no? Ahora, yo recomiendo a las nuevas generaciones que se den cuenta de dónde venimos, porque sabiendo de dónde venimos, nos damos cuenta de dónde estamos y sabemos a dónde podemos ir. Pero hoy en día se vive mucho al día, demasiado en mi opinión, y a la gente no le interesa en absoluto conocer de dónde venimos. No les interesa. A los jóvenes no les interesa saber de dónde venimos. Les parece un rollo de abuelo cebolleta, ¿no? Sí. Y es lamentable. Pero bueno. Sí, aquello de porque fuimos somos y porque somos seremos, claro. O choco a fincatus, gaur biarco a bulchatus, que vendría a ser algo parecido y que es más o menos, claro, lo que dice la Fundación Sabino Arana en su lema. Con lo cual vas a tener la oportunidad, antes de concluir, de a esas generaciones jóvenes explícales resumidamente esta persona que murió el 20 de noviembre de 1975, quién era y qué hizo, sobre todo teniendo en cuenta de que en los últimos años incluso Pablo Casado dice que se equivocó y se metió en una misa en honor a Franco, con lo cual hay mucho desconcierto. Explícales, en resumen, quién era Franco. Primero decir que no nos equivoquemos, franquistas, a ver los ailos como las brujas, ¿no? Y yo creo que son más incluso de los que podíamos pensar, ¿no? Franco fue un dictador, efectivamente, que asesinó a sangre fría, no ya en la guerra, que eso ya en la guerra, en fin, fue una guerra y se cometieron barbaridades por ambos bandos, por cierto, sino después de la guerra. Asesinó a gente indefensa, los dejó tirados en las cunetas, mató a más de 500.000 personas, encarceló a cientos de miles, y eso duró durante 40 y tantos años, ¿no? Solo por pensar diferente, porque esa es la cuestión. Es que a nosotros nos perseguían no porque fuéramos a derrocarles ni a hacer, no, por pensar diferente. Yo siempre digo en broma que a cualquiera de los que montan el lío ahora en Cataluña, si estuvieran en la época de Franco, no montarían, ni saldrían de casa, vamos.
O sea, porque sería imposible. Entonces, y a mucha gente que ahora intenta dar lecciones, probablemente cuando había que dar la batalla, cuando nos jugábamos la vida, el empleo, o estar detenidos, o que nos torturaran, estarían escondidos debajo de las camillas, ¿no? Que no cometan ese error, ¿no? Y sobre todo, que se informen, que haya información. Yo siempre quiero que la izquierda carece de una acción de pedagogía mucho más potente. O sea, ahora con estos nuevos líos que ha habido, creo que deberíamos hacer una campaña de pedagogía mayor de la que hacemos. Pongo un ejemplo, lo que ha pasado con el fiscal general del Estado, ¿no? Creo que si la gente descontáramos pedagógicamente lo que ha significado eso, pues probablemente entendieran mucho mejor nuestra posición, ¿no? Y la posición del propio fiscal general del Estado. ¿Quisieras dar alguna recomendación de libros, películas que se puedan ver para entender mejor quién fue Franco? Sí. Bueno, hay muchas películas, ¿no? Algunas, incluso, fíjate, hay La Escopeta Nacional y todas las películas que tienen que ver con eso, con un tono de humor que tratan de alguna manera aquella época, ¿no? Que la gente cuando los ve hoy en día les parece inadmisible. Pero no, ¿cómo es posible que eso? Bueno, pues eso pasaba, ¿no? Y luego hay, por ejemplo, el otro día yo participé en un documental que recomiendo encarecidamente que se llama Billy, sobre la labor del Billy famoso, el torturador de la Brigada Político-Social, que hacía sus experiencias en la Dirección General de Seguridad, por cierto, en la actual sede del Gobierno de Madrid, de la Isabel Díaz Ayuso. Allí en los calabozos de ese edificio donde están la señora Isabel Díaz Ayuso y su ínclito Miguel Ángel Rodríguez, a mí me torturaron en 2 ocasiones, ¿no? Todavía cuando pasaba por ahí, porque es una zona que si habéis pasado por la Puerta del Sol se ven unas rejillas a nivel de calle que daban a los calabozos, ¿no? Bueno, pues que la gente se informe, que sepa lo que fue Franco, qué fue el franquismo y qué cambio se produjo con la llegada de la democracia, ¿no? Y que si nos dejamos jirones por el camino, era con un solo fin, con hacer el tránsito lo menos doloroso hacia la democracia. Que esta democracia vale mucho, que nos ha costado mucho y que no podemos consentir de que se nos venga abajo ni por unos ni por otros. Que yo lo valoro muchísimo, o sea, el poder hablar libremente. Es que yo recuerdo, por ejemplo, como una anécdota, yo un día estando en la cola del autobús de la universidad, yo iba en autobús a la universidad, cogía el tren desde mi trabajo y luego iba en bus a la universidad, a un chaval por protestar por una ley que en aquel momento se estaba debatiendo de Villar Palasí, que era en aquel momento ministro de Educación. 2 tíos de paisanos se lo llevaron detenido y probablemente le torturaron. Entonces, que eso hoy en día no puede pasar, y eso hay que darle su justo valor, y yo por lo menos se lo doy porque nos costó mucho aquello, que no perdamos esa democracia. Sí, efectivamente es importante ir a los datos, ir a los testimonios, por dejarlos transcritos para las siguientes generaciones. Y más allá de estos elementos que documentales han ido transmitiendo, de que sí, la guerra civil fue dura, la posguerra fue complicada, pero a partir de los acuerdos de estabilización del 59, ya la cosa en los años 60, con el SEAT 600, con las suecas, los apartamentos en Fuengirola o en Benidorm, la cosa fue ya más o menos más blandito, el final del tardofranquismo fue más suave, y evidentemente con tu testimonio indica que el franquismo fue duro hasta el final, hasta el último momento, con los fusilamientos. Y después, porque luego tuvimos el enero
el enero famoso del 77. O sea, Sí, porque hay, además de lo de Atocha, de esos asesinatos de los abogados laboralistas, pues hay un libro bien interesante que recomiendo a todo el mundo, como es La transición sangrienta, que relata que más allá de ETA, más allá de algunos incontrolados, hubo más violencia de la que algunos quieren admitir en un proceso que se llama transición y que fue modélico en los resultados, pero que fue doloroso en el tránsito. Nos costó. Como nos costó sangre, sudor y lágrimas. Como dicen, sangre, sudor y lágrimas. En fin. Con lo cual, efectivamente, es un periodo apasionante que es recomendable a la gente que vaya, investigue, saque su propio criterio, que es lo más importante, que cada cual tenga conciencia crítica, pensamiento, y por tanto, por eso era importante en un día como hoy, 20 de noviembre, tener un testimonio directo como el tuyo. Así que, si quieres dar un cierre a este encuentro. Pues muchísimas gracias por darme esa oportunidad, y la gente que lo esté viendo, que lo expanda, que pongan su granito de arena en esta labor de pedagogía que necesitamos para que no se olvide aquello. Bien, pues ciertamente muchas gracias a los que hayan llegado hasta aquí. Pueden dejar comentarios, preguntas abajo en donde corresponde. A poder ser darle like, suscribirse y difundirlo para que cada vez haya mayor conciencia sobre estos temas, y por tanto estaremos en otra ocasión con otros temas más agradables.